Bueno, chicas, tal como habíamos acordado, les dejo acá el video que tomo punto por punto lo trabajado en las consignas del trabajo práctico, cuya intención era, bueno, hacer un punteo de diversos procedimientos y temas que me parece que son importantes para analizar, y de aquellos que, bueno, sea necesario volver a revisitar y profundizar o repasar o volver a mirar. Encantada de poderlas acompañar e ir generando nuevos digamos, desafíos que, bueno, nos pongan a todos en una situación de construcción, de aprendizaje de este taller, que lo que pretende es eso, poner en movimiento y en juego todo lo que es pensamiento lógico-matemático, y para ello tenemos que ir haciendo un vasto recorrido de todos los aspectos que involucran al juego en matemática, el pensamiento lateral, el pensamiento lógico, lógico-cognitivo matemático, el intuitivo, el ver también trabajo individual o grupal, y la discusión, por supuesto, que es tan rica, y por eso esta clase, cuando se vio imposibilitada por Zoom, lo lamenté, y bueno, con el video pretendo acercar algunas ideas de las resoluciones de los ítems para que las vuelvan a mirar, para que vuelvan a discutirlas con sus compañeras o con su propia producción, para ver que, bueno, qué errores hubieron en el camino que se deban modificar o encontrar el sentido, incluso hasta del proceso cuando es equivocado, ¿sí? Para darnos cuenta después, cuando las tomas de decisiones no son las que nos van a permitir validar la construcción de un nuevo saber o de algo que pensamos comprendimos. Yo les voy a compartir directamente la pantalla y vamos a ir al punto 1. En el punto 1, ustedes, de acuerdo al documento del PDF, tenían 4 dígitos, y a partir de esos 4 dígitos, 4 consignas a solucionar. Como ustedes saben, nuestro sistema de numeración es posicional. Entonces, que dependa que un número sea mayor o menor, o par o impar, va a depender de esa selección de datos que hagamos a la hora de disponer de 4 dígitos como estos, 0, 3, 5 y 2. Sin embargo, la consigna dice armar, a partir de estos dígitos, el mayor número posible que sea impar. Mayor lo determina el primer número, impar lo determina el último número. Yo tengo 2 números impares que cualquiera de estos dos pueden ir en este lugar, porque van a garantizar cualquiera de los dos que el número formado sea impar. Sin embargo, para la primera posición no va a dar lo mismo poner 3 o poner 5. E incluso cuando los miro a los 4 y que pueda garantizar la condición de mayor, indefectiblemente hay uno solo que cumple con esta condición. Entonces, acomodando el 5 primero y último al 3, queda acomodar solamente los dos restantes, que por la posicionalidad de los mismos, al ser mayor, tengo que ir acomodando los de mayor a menor. 5203 es el número de 4 dígitos, mayor, impar, sin repetirlos, y si hubiera estado la posibilidad que me hubiera habilitado a elegir entre estos dígitos que fuera impar con repetición, sin duda hubiera sido el 5555. La siguiente posibilidad era armar un número par. Entonces miro el final para un número par, podía terminar en 0, podía terminar en 2. Y de esa manera iba a ser par. Sin embargo, al ser menor, no puedo considerar el 0 como inicio de un número natural, lo descarto, lo dejo para el final, y siguiendo el orden del criterio de menor a mayor, ordenando
y asegurando la garantía de par, me queda el 2350. Si se hubiera podido repetir, y que fuera también el menor número posible, hubiera sido el 2000. Luego pasamos a la siguiente consigna, donde nos pide que armemos números pares, pero ya la condición es sin repetir los dígitos. Entonces, a partir de ahí uno se puede plantear, bueno, no puedo repetir los dígitos, pero puedo armar números de 2 cifras, números de 3, o hasta 4 dígitos es posible. Cuando miro las dos posibilidades de que sean pares, tiene que terminar en 0 o tiene que terminar en 2. Si decido que termina en 0, me queda para combinar adelante el 2, el 3 y el 5, entonces puedo armar pares terminados en 0 que sean 20, 30 y 50. Mientras que cuando terminen en 2, tengo solamente dos posibilidades por descartar el 0 como primer dígito y me queda 32 y 52. Cuando elijo ahora los dígitos para armar números de 3 datos a partir de los 4 disponibles, tengo que ordenar el criterio. Es decir, yo podía agarrar un lápiz, un papel y empezar a armar, ¿sí? Y entre las respuestas, empezar a escribir y pensar, dejarme llevar por la intuición y decir, uy, son muchos. Y no tener la certeza de cuántos son esos muchos, si son una cantidad finita o, como he leído en algunas respuestas, posibilidades como son muchos, son varios, no sé cuántos, pero sí son una cantidad interesante o son infinitos. La verdad es que no. En este caso, si yo decido que el último número sea el 0, para que sea par, me queda para elegir aquí adelante el 2, el 3 o el 5. ¿Sí? Eligiendo que termine en 0, tengo para elegir para el primer casillero el 2, el 3 o el 5. Supongan que elegí el 2, me queda el 3 y el 5. Entonces, de esa manera tengo que para la primera posición tengo 3 dígitos para elegir, mientras que para la segunda posición tengo 2 y para la tercera posición tengo un solo dígito. Cuando yo multiplico eso, 3 por 2 por 1, me da 6. Y fíjense, estos son los 6 dígitos que yo puedo formar, terminados en 0. Y adelante puede ser 2, 3 o 5, ¿sí? Y bueno, este es un camino también para verificar que la cantidad es la correcta. Si de pronto, en vez de elegir el 0, dispongo que entre los dígitos tengo al 2 para que termine el número par, digo, bueno, para el primer dígito no dispongo del 0, solo dispongo del 3 y del 5. Imaginemos que elegí el 3 o elegí el 5 indistintamente. Una vez que descarto uno de esos dos, imaginemos ahora que elegí el 3, me queda para disponer del 5 y del 0. De esa manera, ahora ya tengo 2 dígitos para la primera celda, 2 dígitos para la segunda celda y un dígito para la tercera celda. 2 por 2, 4, 4 por 1, 4. Aquí están los 4 dígitos, ¿sí? Que tienen terminación 2, que son el máximo que yo puedo armar sin repetirlos, ¿sí? Eligiendo entre esos 4 dígitos y que tengan 3 en su composición. Luego se amplía la posibilidad en la que sean sin repetir y vuelvo a decir, bueno, para que sea par conservo al 0 como una última posibilidad en la casilla. Mientras tanto me queda para elegir adelante el 2, el 3 o el 5. Imaginemos que elegí el 2, me queda el 3 y el 5. Imagino que elegí el 3, me queda el 5. De esa manera tengo 3 dígitos
dos dígitos, 1 y 1. Si yo hago la cuenta, digo 3 por 2, 6, por 1, 6, por 1, 6. Fíjense, terminación 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 números terminados en 0. Arranco escribiendo 23, 5, 0, alterno 3, 2, 5, 0. Luego empiezo con 3, 5, 2, cambio 5, 3, 2. Y me faltaba empezar con 2 y 5 y termino 5 y 2. Todas las combinaciones posibles con terminación 0 para dar autoridad de par. En cambio, si decido que termine en 2, para el primer dígito solo tengo 3 y 5 por descartar que no empiece con 0. Para la segunda posibilidad, supuestamente si elegí el 3, me quedaría 0 y 5. Y vamos a suponer que hubiera elegido el 0, me queda el 5. Entonces tengo 2 dígitos para el primer lugar, 2 dígitos para el segundo, 1 y 1. Entonces tengo 2 por 2, 4. Fíjense las 4 posibilidades que terminen en 2. De esa manera, bueno, es una forma también de comprobar cuando los dígitos no se pueden repetir y además pongo la condición de que el último sea par. En este caso yo tenía 2 posibilidades para ser par. Terminación 0 o terminación 2. La última ya es mucho más libre y me dice, bueno, no importa que sean pares o impares. Yo quiero ver cuántos números puedo llegar a armar, ¿sí? Y que se puedan repetir todos los dígitos. Bueno, en este caso yo descarto el 0 y sé que para el primer lugar voy a contar solo con 3 dígitos. Mientras que para el segundo puesto puedo elegir cualquiera de los 4 y así sucesivamente para las otras posiciones cualquiera de los 4. ¿Sí? Entonces acá tengo que multiplicar 3 por 4, 12, 12 por 4, 48 y 48 por 4, 192 posibilidades, 192 números que yo no verifiqué, pero que si alguna de ustedes quiere probarlo, ya sabe que la cantidad es finita. Bien, volviendo al PDF, vamos a pasar con el otro punto que nos proponía contar cuántos triángulos vemos. Bueno, en este tipo de ejercicio no hay fórmula, pero sí una sugerencia que cuando tengan este tipo de desafíos sigan algún criterio de orden para la organización. Yo puedo decir en este momento que veo un gran triángulo grande y en cuyo interior puedo ver muchos triangulitos pequeños. Entonces digo, bueno, en principio cuento 1, el triángulo total. Y después me meto dentro de la figura y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y voy a la última, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 unidades. Es decir, que este triángulo grande está formado por 16 triángulos pequeños, por lo tanto estoy viendo ahí 17. Luego alguien me puede decir, sí, pero mira, si yo me paro en el vértice del triángulo, bajo por el lateral, por el lado izquierdo en este caso, hasta la segunda línea hago la base, y ahí observo un triángulo que tiene una base de 2 triángulos menores, ¿sí? Parándome en este vértice. Luego esa misma proyección la hago mirando a este punto y a este punto como nuevos vértices. Fíjense, vértice, bajo hasta esta otra línea horizontal y ahí cierro hasta arriba y me muevo a este otro vértice, bajo por su línea de su lado, base, y ahí ya detecté 3 más. Y si vuelvo a bajar un renglón y me paro en este, en este y en este otro punto, vuelvo a tener otros 3 triángulos con base, ¿sí? En la última
línea horizontal, sí, del triángulo principal, donde tengo 3 triángulos más los 3 que conté de arriba, 6, y alguien dice, si invierto y lo miro desde este lado, ¿sí? Tengo otro triángulo acá. Bien, ahí ya les agregué otro. Otra de ustedes me puede decir, si yo estoy viendo otro que arranca en el vértice principal, desciende por el lateral hasta esta línea con base de 3 triángulos, ¿sí? Y luego bajo hasta la base de acá, empezando desde este punto, o desde este otro, y veo también 2 triángulos más con base 3. Entonces fui ordenando, contando desde el triángulo total y empezando por cada uno de los pequeños y después rearmando nuevos triángulos con otras cantidades en su interior. No les digo cuántos conté en total, pero creo que ya aproximé una respuesta bastante cercana a la cantidad visible y que, bueno, como no todas coincidieron, no les quiero dar la respuesta ahora para que lo puedan volver a mirar. En el punto 3 habla de las relaciones de dividendo, divisor, cociente y resto. Voy a el trabajo en Word y digo, si yo no conociera este dato, si yo no conociera este número del dividendo, y me preguntan una cuenta que tiene una cantidad para repartir que se supone que va a permitir repartir, es decir, que sea 27 o más grande que 27 para que ese reparto sea posible. Si yo no tengo datos, ¿puedo estimar que habiéndose resuelto la cuenta correctamente, cuántos restos podría tener esa cuenta? Y la verdad es que sí, porque uno sabe que las divisiones pueden ser exactas o no, porque queda un resto. Si el resto es 0, es exacto. Entonces el 0 ya es una posibilidad. Pero si le sobrara algo a la cuenta, puede que sobre 1, puede que sobre 2, puede que sobre 3. ¿Hasta qué cantidad puede llegar a sobrar? Y por lo menos hasta 26. ¿Por qué? Porque si sobrara 27 yo podría volver a repartir, si tratara por ejemplo de caramelos, puedo repartir en 27 uno más. Es decir que entre 0 y 26 inclusive, esta cuenta podría tener cualquiera de esos restos. ¿Qué pasa si yo conociera el resultado? Digo, bueno, al dato del divisor le agrego el cociente, da 104. Entonces yo hago 104 por 27 y si no sobra nada, ya tengo el dividendo exacto para completar en esta consigna. Si sobrara 1, si sobrara 2, si sobrara 3, simplemente a esta multiplicación se la sumo y voy a dar origen a nuevos dividendos. Pero es posible estimarlo. Y en cualquiera de los casos, cuando el dato del dividendo es conocido y el divisor también, el resto siempre se puede estimar. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene que ser una cantidad siempre inferior al divisor. Sigo avanzando, voy a dejar pausada aquí la hoja y vuelvo al trabajo original. En el trabajo original me decía que había un niño que quería armar un marco para una foto en forma de triángulo y para ello contaba con 2 varillas, una de 20, una de 15, le faltaba una y tenía disponible 3 de 3 medidas, una de 35, una de 10 y una de 40. Entonces, para armar este marco, dice, ¿qué les sugieren? Bueno, en realidad mucho no hay para sugerir, porque si yo le dijera la de 35, no va a ser posible, aunque algunos de ustedes me dijeron que sí. ¿Por qué? Si tengo una varilla de 15 que la uno en su extremo a una de 20, cuando quiera unir a los 2 extremos que me quedan libres con la de 35, en realidad voy a tener las varillas superpuestas, porque no van a permitir la flexibilidad para armar un triángulo. Van a estar, se va a generar un montaje, ¿sí? Porque las medidas, las dimensiones son
idénticas. ¿Qué pasaría con la de 40? Fíjense, acá tengo dos enunciados que corresponden a una propiedad fundamental de los triángulos, que dice que cuando yo tengo dos datos conocidos de las dos dimensiones de los dos lados de un triángulo, el tercer lado tiene que ser menor a la suma de los otros dos. Entonces, si yo digo 15 y digo 20 y lo sumo, me da 35. 40 no puede ser, porque tiene que ser menor a esa suma. Y no solamente tiene que ser menor, sino además cumplir con otra posibilidad, que tenga que ser mayor a la resta de ambos dos. Si al lado más grande le resto al lado más chico, me quedan 5. ¿Sí? 35 es más grande que 5, pero no es menor a sí mismo, no es menor a 35. Entonces descarto 40, descarto 35 y me queda 10, que es menor a la suma y es mayor a la resta de los dos. Paso al que sigue y está el enunciado de las copas de agua y vino. ¿Qué pasó con las copas de agua y vino? Bueno, en este tipo de problemas, que son los problemas de pensamiento lateral, pueden darse, la verdad, una gran variedad de respuestas. En algunas veces son aceptables, más de una. En algunas veces no hay soluciones, porque justamente los problemas de pensamiento lateral muchas veces rondan el acertijo o se vuelven problemas de discusión donde obliga a la persona a extraer fundamentos para validar la respuesta. Yo podría decirles que, bueno, el agua es pura, no está contaminada y tiene la misma cantidad que ambos vasos son iguales, podría suponer, y digo, tomo una cuchara impecable, saco la cuchara de agua del vaso y la vierto en el vaso de vino, lo mezclo, ¿sí? Y la copa de agua va a quedar con la capacidad de una cucharada menos que acabo de extraer, y otro dice, bueno, ahora tomo con la misma cuchara tomo, digamos, la lleno del contenido que tiene ese vaso con vino y la cucharada de agua recién vertida y le devuelvo al vaso de agua una cucharada de líquido, que ahora ya no es agua pura ni tampoco el vino puro que tenía, porque el vino tiene un poco del agua que le acabo de verter. Entonces, la pregunta era cuál de las dos sustancias había sido contaminada más. Si el vino cuando le eché agua o el agua cuando le volqué vino. Y se puede discutir, bueno, ¿a qué llamamos contaminación? ¿Qué componentes tiene el vino? ¿Qué componentes tiene el agua? O alguien puede pensar, como al vino solo le vino agua y al agua le vino agua y vino, el tamaño de esa cucharada ya no es el mismo porcentaje o la misma proporción de origen, porque el agua cuando se la extrajo era solo agua. Cuando es regresada la cucharada de vino no es solo vino, sino que hay una mínima proporción de agua en su contenido. Entonces dicen, el vaso de agua recupera un poco del agua que se le sacó y además viene con vino. Bueno, esta es una de las discusiones que estaría interesante volver a retomar cuando nos volvamos a ver. Seguido de este problema, viene uno que dice sin hacer las cuentas. ¿Sin hacer las cuentas qué? Sin hacer las cuentas, hay muchos desafíos para resolver donde uno se apoya en cálculo mental, en propiedades. En este caso requiere el apoyo de los criterios de divisibilidad. Es decir, si yo miro esta cuenta, está planteada como una cuenta de una relación de división, sin probar con la calculadora, puedo estar segura de que todas tienen resto cero, ¿sí? Los números elegidos son todos múltiplos de sus divisores. El que divide por 4, como termina en 56, el 56 es un múltiplo de 8,
y como 8 es múltiplo de 4, sin ninguna duda, 4 va a ser divisor de este número. Cuando miro la siguiente, miro sus dígitos y veo 2, veo 3, veo 1, todos sumados dan 6, el 6 está en la tabla del 3, eso es una división exacta, sin dudarlo. Y la última me pide un poquito más de atención, ¿por qué? Porque para que se divida por 6 tiene que ser par, ¿es correcto? Sí. Bueno, también se tiene que dividir por 3, ¿es correcto? Sí, porque al mirar los dígitos suman 18. 4 más 9 más 1 más 4 dan 18. 18 está en la tabla del 3, es par, es divisible por 6. Pero ojo, que sea divisible por 3 no significa que siempre va a ser divisible por 9. A veces tenemos tendencia, como hicimos con el 4 y 8, a decir rápidamente. Pero en este caso, para que sea divisible por 9, el número tiene que estar en la tabla del 9, y en este caso, como es 18, es correcto. Pasando al punto 7, encontramos en esta consigna el pedido de hacer estas cuentas de 3 maneras diferentes. Yo solamente me ocupé del 235 por 15, bueno, porque con esta idea solamente quería abordar justamente una posibilidad y que no tenía que ver con otros sistemas de multiplicación, pero que de pronto las compañeras que acercaron otras formas curiosas, hasta divertidas, ingeniosas o de otras civilizaciones, bienvenido sea. ¿Qué quiero comentarles en este caso? Yo tengo 235 por 15, ¿sí? Y a 15 lo separé en 10 y 5. ¿Por qué? Porque hay propiedades que cuando yo estoy multiplicando me permiten a mí asociarlos como una suma. Es decir, 10 más 5 es 15. Entonces, si yo multiplico 235 por 15 de una única vez, o multiplico por 10 y luego por 5 y a sus resultados los sumo, voy a obtener el resultado correcto. Entonces, ¿qué hago? 235 por 10, simplemente al número le agrego detrás, ¿qué cosa? El 0. Y me convierte el número en 2350. Como yo sé que 5 es la mitad de 10, al número que multipliqué por 10 y que ahora me piden que lo multiplique por 5, me da la certeza que como 5 es la mitad de 10, tengo que lograr armar la mitad de este número. Como la mitad de 2000 es 1000, lo anoto. Como la mitad del 300 es 150, lo anoto. Y como la mitad del 50 es 25, lo anoto. Fíjense que no hice la cuenta de multiplicación de 5 o por 5. Me estoy basándome en propiedades, en utilizar la información que yo ya tengo. Que vuelvo a repasar. El 15 lo podía separar como 10 y 5 porque sumados son 15. Al multiplicar por 10 y por 5, me da la certeza de que yo agrupo esos dos resultados y es como si hubiera hecho desde el principio una cuenta única de multiplicar por 15. Al multiplicar por 10, sabemos que todo número multiplicado por 10 simplemente le agrego un 0 atrás, que fue lo que hice. Y como yo sé que 5 es exactamente la mitad de 10, al resultado de haberlo multiplicado por 10, voy a pensar que tengo que buscar para esta cuenta su mitad. Entonces, cuando yo lo leo, ¿qué estoy leyendo? 2350. Entonces, por eso digo, a la mitad de 2000 anoto 1000, a la mitad de 300 anoto 150 y a la mitad de 50 anoto 25. Y junto todos estos datos en un único resultado que es este.
2.350 más 1.000 son 3.350, más 150 son 3.500, más 25, 3.525. Fíjense de qué manera sencilla yo multipliqué por 15. Otra manera de multiplicar por 15 distinta a la cuenta tradicional es multiplicar 235 por 3, pero que lo voy a multiplicar al resultado, después lo voy a multiplicar por 5. Bien, ¿por qué voy a hacer esto ahora? Porque 3 por 5 es 15. Entonces, multiplicar por 3 y al resultado por 5 me garantiza, por la propiedad disociativa que tienen los factores del 15, ¿sí? Yo a 15 lo puedo descomponer como 3 por 5, y de esa manera a mí me garantiza que puedo llegar al mismo resultado de multiplicar por 15 de una única vez. Vamos a ver. 235 por 3. Cuando yo digo 235, estoy diciendo que el 200 se triplica, el 30 se triplica y el 5 se triplica. Por eso veo aquí anotado 690 con el 15. 200 por 3 es 600, 30 por 3 es 90, 5 por 3 es 15. De esa manera están estos tres resultados en el paréntesis. Cuando lo sumo me da 705. 600 más 90, 690, más 10, 700, más 5, 705. ¿Qué hago con ese resultado? Había dicho que lo multiplico por 5. Vengo acá. Yo sé que 7 por 5 da 35. Como el 7 es el 7 en la posicionalidad del 700, le agrego a ese 35 los dos ceros. Por eso, el 705 lo tomo como 700 y al 5 por separado por 5, 25. Fíjese que finalmente la cuenta me lleva al resultado final de 3.525, como fueron ya en el caso anterior. ¿Qué otra situación puedo diferente encontrar? Que al 235 lo multiplique por 15 en una cuenta parada, como tenemos el algoritmo vertical aprendido. Sin embargo, cuando yo digo 5 por 5, 25, fíjense que no dejo aquí debajo esa rayita que muchas veces se dejaba con este espacio vacío. No, yo van a ver ahora que no dejo la rayita y no dejo ningún espacio vacío. Voy a decir 5 por este 5 da 25 y anoto el 25 sin la rayita. Este 5 por este 3 es 15, pero en realidad el 3 no es 3, sino 30. Entonces por eso le agrego este 0, porque estoy diciendo 5 veces 30, son 150. Luego, el 2, que equivale a 200, lo multiplico por 5 y me da 1000 y anoto 1000. Luego, ¿qué hago? Este 1 por este 5 da 5, pero el 1 no es 1, el 1 es 10. Por eso queda 50. Por eso después me queda 300, porque es 10 por 30, anoto 300. Y por eso voy a encontrar también 2000 anotado. ¿Por qué? Porque voy a decir que este 10 por este 200 me da 2000. Si yo sumo todo esto de manera vertical, voy a llegar al resultado total. También hay alumnos que los reagrupan y dicen a este 1000 lo asocio con este 2000 y son 3000. A este 150 lo asocio con el 300 y son 450, y entonces van anotando 2000 y 1000,
300 y 150, y después los más chicos, 50 y 25, son 75. No me queda más que decir, 3.000 más 450 más 75 dan 3.525. En el pensamiento de muchos chicos, el 325 opera separado como 325, y cuando lo multiplican por 15, hacen todos estos juegos mentales, ¿sí? Y que incluso cuando suman esos resultados parciales, como teníamos acá, al 75, lo pueden también volver a disociar en su mente como 50 y 25. Entonces dicen 3.000 más 450 son 3.450, y de ahí a 75 dicen, bueno, ahora son 3.500, y después con 25, 3.525, y el resultado vuelve a dar o arribar al mismo resultado que todos los cálculos anteriores, ¿sí? Bueno, acá tenía un poco el paso a paso descrito. Yo les dejo estos cálculos acá porque me parecen que son una posibilidad más para ver otras formas de multiplicar, que no van a ser las únicas. Vamos a ver también varias formas de dividir, varias formas de sumar, varias formas de restar, porque con el kiosco, en la cuenta del supermercado, el manejo del dinero, de material concreto, en una sala de 5, es una situación cotidiana donde los nenes se van a enfrentar a resolver situaciones de conteo o de representación de cantidades con dinero, y que ustedes deben saber cómo se construyen esas nociones de cálculo mental, de cómo se va ganando espacio en el conocimiento del sistema de numeración, la conservación de las cantidades, la posicionalidad de los números, cómo el mismo símbolo 3 representa según el lugar en el que ocupa 30 o 300, y se va convirtiendo en un número mucho más gigante a medida que yo lo voy corriendo de celda de lugar. Bueno, de esa manera creo haber repasado un poco con ustedes a través de este video de todo este trabajo. Yo les voy a dejar a la brevedad una próxima actividad, bueno, para que la trabajemos, la pensemos, la discutamos en algún Zoom, y que les permita a ustedes decirse, profe, me estoy sintiendo cómoda con esta nueva propuesta de trabajo, o me está generando dificultad, que me pidan más ejercicios o más problemas de algún tipo de pensamiento lateral o de cálculo mental, o las 4 operaciones, o acertijos, o pensamiento lógico, que a ustedes les permita, bueno, fortalecer algún área en la que se sientan que, bueno, no han tenido una buena experiencia en el secundario, y que quieran volverse a acercar desde el lugar ahora que las convoca como futuras docentes. Esto es todo por ahora. Yo se las voy a dejar en el aula, y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Espero que se cuiden, que los problemas de conectividad nos permitan a todas seguir encontrándonos. Les dejo un cariño.